placer estar nuevamente con ustedes acá en nuestro canal, navegando por la literatura de aquí y de allá. Para la preparación de este video nos motivó la lectura del libro de la gran escritora española Irene Vallejo, El infinito en un junco. Sin embargo, no es al libro como tal al que vamos a referirnos, ya que consideramos que muchas reseñas, muchos análisis, unos más profundos que otros, críticas en uno u otro sentido ya han sido hechas. Sin embargo, uno de los subtemas llamó poderosamente nuestra atención y fue la creación de la Gran Biblioteca de Alejandría, la cual tuvo gran repercusión para la difusión del conocimiento de la antigüedad. La idea de crear una gran biblioteca solo cabía en la mente de una persona que pensaba en grande. Consideraba Alejandro Magno que una de las formas simbólica, mental y pacífica de dominar el mundo era la difusión del conocimiento. En ese sentido se empeñó entonces en crear la Biblioteca de Alejandría con el propósito de difundir la cultura helénica y de crear un lugar donde hubiera la confluencia de diferentes culturas. Una gran biblioteca al servicio de no solamente de las personas adineradas, sino de todas aquellas personas que estuvieran ávidas de conocimiento. Y fue lo que realmente sucedió, porque allí a la Biblioteca de Alejandría llegaron muchas recopilaciones de la Torá de los judíos, de las tablas cuneiformes procedentes de Babilonia, así como tratados sobre la India. Estos textos y estas recopilaciones eran traducidas al griego y adoptaron con el tiempo diferentes formatos. También se hace referencia al cuento de Jorge Luis Borges, La Biblioteca de Babel, donde existiera una biblioteca que concentrara todo el saber del mundo. Bien, ya para el año 323 a.C., fallece Alejandro Magno, es asesinado, pero él ya en los años anteriores había hecho equipo con Ptolomeo I, faraón de Egipto, igualmente seguidor y amante de la cultura helénica, y formaron las bases como para la creación de esta gran biblioteca, que además le serviría a Alejandro Magno como para consolidar su poder y su renombre sobre todos los territorios ganados. Pese a las condiciones no muy favorables de Alejandría para llevar a efecto o para hacer sede de la construcción de esta gran biblioteca, pues debido al atraso de la ciudad, la pobreza de sus habitantes y de fenómenos ambientales, por ejemplo, tormentas de arena que eran muy recurrentes allí, pero igualmente contaban con la fortaleza de la riqueza de Egipto en cuanto a la producción de cereal y de papiro, riqueza que se extendió por Europa, Asia y África. Gracias al papiro, que fue como la materia prima para la expansión del saber y del conocimiento de esta región. Tuvimos la oportunidad de acceder al infinito en un junco en su versión gráfica, en el cual el ilustrador Tito Alba, de la mano de Irene Vallejo, ilustró gran parte del contenido del libro. Estamos compartiendo en este video el procesamiento del papiro.
Acá observamos desde el corte de la planta la recolección de tiras entre 30 y 40 centímetros hasta el tramado con estas tiras superpuestas, unas horizontales sobre otras verticales. Una vez realizado lo anterior, procedían a utilizar un mazo para obtener la savia que actuaba como pegamento. Finalmente, agregaban una pasta de harina y agua hasta formar una larga tira que guardaban enrollada. No se conoce mucho de la apariencia de esta biblioteca, ya que no hay evidencia que se conserve. Sin embargo, muchos años después fue construida una réplica en la ciudad de Pérgamo, en Turquía. Tenía muchos salones, jardines, un comedor común, columnatas y hasta se habla de un zoológico. Era la sede de trabajo de eruditos, sabios, poetas, filósofos, muchos de ellos traídos desde Grecia, así como copistas y traductores. Este personal estaba exento de impuestos y estaba exento también del cobro por el alojamiento. Había dos museos independientes en su administración. Uno de ellos era el Museión, que era como la sede de las musas, y de allí viene la palabra museo. También está el Serapeum, que fue construido en honor al dios Serapis, considerado el patrono de Alejandría por Ptolomeo I, y que es como el símbolo de la unión cultural de Grecia y Egipto. Allí reposaban muchos libros que fueron traídos de Rodas y Atenas, como los poemas homéricos, que eran considerados unas reliquias, para un total de entre 30 y 40.000 libros de hoy en día. Existía censura en la biblioteca de Alejandría, ya que los sabios y eruditos tenían que atenerse a la autoridad del faraón y de la corte tolemaica. Si ellos encontraban alguna información que no favoreciera sus intereses, esta información era censurada. Hubo dos personajes supremamente importantes para la organización de la biblioteca. Uno de ellos, quizás el más importante, fue Demetrio de Falero, filósofo que fue traído desde Grecia para dicha organización. Es muy importante tener en cuenta que él fue el primero en utilizar el alfabeto y además adoptó la categorización que hiciera Aristóteles con respecto a la estructura del mundo y sus áreas correspondientes. Según Wikipedia, había 9 áreas que se tuvieron en cuenta, que estas fueron, abro comillas, física, biología, astronomía, lógica, ética, estética, retórica, política y metafísica. Otro aspecto muy importante fue el otro personaje que es considerado como el primer bibliotecario, de nombre Calímaco, que fue el primero en utilizar las tablas o pinaques, donde él consignó toda la información bibliográfica existente en la biblioteca, además de asignar áreas correspondientes a todos los rollos que iban llegando. Con Ptolomeo VIII se fue produciendo el declive
de la Biblioteca de Alejandría debido a la persecución hacia los eruditos, quienes se fueron dispersando por diferentes países del Mediterráneo, y de esta forma fue languideciendo aquella gran obra que fuera en otro momento Faro del Saber. En ese momento Sidas fue nombrado por el faraón un personaje que era lancero sin ninguna preparación intelectual. Fue nombrado como bibliotecario, lo cual fue acentuando el languidecimiento de la biblioteca. Sin embargo, en el siglo I antes de Cristo, esta seguía siendo visitada por filósofos y paganos, quienes impartían clases allí, siendo muy destacada la presencia de Hipatia de Alejandría, quien se ganó el respeto por su metodología y por su apego a la razón y al conocimiento. En un momento dado se presentó la contradicción de los neoplatónicos con los cristianos coptos liderados por Teófilo de Alejandría. Fue tan aguda esta contradicción que Teófilo ordenó la vandalización del Serapeum, así como el asesinato y el linchamiento de muchos de los filósofos y los seguidores de ellos, y fue así como se precipitó aún más la decadencia de la biblioteca. Bien, y para finalizar vamos a referirnos a la conexión existente entre Julio César y Cleopatra. En el año 48 a.C., una vez muere Ptolomeo XII, quedan a cargo del poder Cleopatra de 18 años y su hermano Ptolomeo XIII de 10 años, que además de ser hermanos eran cónyuges, porque pues eso era lo que regía ahí, eso dictaminaba la ley. Pero entonces a Cleopatra no le simpatizaba estar corrigiendo el país junto con su hermano, se sublevó contra él y su estrategia fracasó, por lo cual debió huir a Siria. Entre tanto, en Roma se estaba presentando una guerra civil entre Julio César y Pompeyo. En la batalla de Farsalia resultó vencedor Julio César, y una vez los asesores de Ptolomeo XIII conocieron la situación, consideraron oportuno por estrategia ofrecer asilo a Pompeyo. Así lo hicieron, pero su intención muy velada era cuando él arribara a Egipto lo iban a asesinar. Efectivamente, así lo hicieron, lo decapitaron, y luego cuando César llegó le entregaron su cabeza. Esta situación fue demasiado dolorosa para César, ya que consideraba que era un exabrupto aquel asesinato, y le dolía mucho porque consideraba que Pompeyo había sido un gran amigo antes pues de presentarse esta contienda. No solo tomó posesión del palacio, sino que ordenó que Cleopatra regresara a Egipto. Estos son los antecedentes de esa relación entre César y Cleopatra, que tanto material ha producido para el cine y la literatura. ¿Qué queda de la gran biblioteca de Alejandría actualmente? Esta biblioteca actualmente puede contar con alrededor de 8 millones de volúmenes,
pero innegablemente pues ya no es la gran biblioteca que era anteriormente, porque pues ya la última biblioteca fue la que se inauguró en 2002 en memoria de la anterior. Muchas gracias por haber escuchado esta historia de la Gran Biblioteca de Alejandría, y pues nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.